Muy bien. Cuando iniciamos la elaboración de un sermón, ¿qué es el primer paso que nosotros adoptamos para la elaboración de un sermón? ¿Cuál es el primer componente de un sermón? Elegir el texto. Eso viene después, antes del texto. El propósito general. El propósito. Muy bien, el propósito general. Si yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que las personas se conviertan a Jesucristo, ¿qué tipo de propósito general es, hermana Ruth Guajardo? La hermana Ruth Guajardo a veces tiene problemas para el micrófono. A ver, ahora sí. ¿Me repite por favor la pregunta? Sí, si yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que las personas se conviertan a Jesucristo, ¿qué tipo de propósito general es? Evangelístico. Excelente. Si yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que los hermanos de la iglesia ofrenden para las misiones, ¿qué tipo de propósito general es, hermano Christopher? Consagración profética. Perfecto. Hermano Eduardo, futuro pronto pastor de Valdivia. Si yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que los hermanos amen con mayor intensidad al Señor, ¿qué tipo de propósito general es? Devocional. Excelente. Estoy entrando a la cosa. Amén. Muy bien. Hermana Nicole, si yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que las personas entiendan acerca del aborto, ¿qué tipo de propósito general es? No estudié, hermano. Hermana Ruth, Ético moral. ético moral, excelente. Moral. Yo quiero predicar un sermón con la finalidad de que los hermanos, cobren ánimo, porque están pasando por momentos de crisis. Hermano Claudio, ¿qué tipo de propósito general es? Aliento. Excelente. Muy bien. El propósito, entonces, tenemos propósito general evangelístico, el otro, Devocional. devocional, perfecto. ¿Qué más? Ético moral. Ético moral, muy bien. ¿Qué otro propósito general tenemos? De aliento. De aliento, de consagración, Doctrinal. doctrinal también. Ahí tenemos 6 en total. ¿Cuáles son los 4 elementos que componen el propósito específico? ¿Cuáles son los 4 elementos que están integrados dentro de la redacción del propósito específico? Lo que yo quiero. Responde a la pregunta, ¿qué quiero que ocurra una vez que haya finalizado mi sermón en la congregación? Pero tiene 4 elementos, ese uno. ¿Cuál es el otro elemento que contiene el propósito específico? Determinar quiénes son los oyentes. ¿Quiénes son los oyentes? Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Si son creyentes. Si son creyentes o incrédulos, excelente. Si son creyentes. Definir el lugar donde se encuentran los oyentes. El lugar también, muy bien. Y si son hermanos. ¿Y qué quiero que ocurra? ¿Qué quiero que ocurra una vez que haya finalizado el sermón? ¿Y de qué lugar también? ¿Qué tipo? La audiencia, la iglesia, el lugar, y qué quiero que ocurra específicamente una vez que haya finalizado el sermón. 4 elementos contiene entonces el propósito específico. Después de elaborar el propósito general y establecer el propósito específico, ¿qué viene en la elaboración de un sermón? El texto. Excelente. Viene el texto entonces. ¿Cuál es la extensión del texto? No hay una determinación específica. Perfecto, no hay una regla, pero sin embargo estuvimos dando algunas sugerencias aconsejables solamente como consejo, que los textos bíblicos fueran. Puede ser un versículo bíblico, un capítulo, un libro completo,
un conjunto de párrafos, pero también y enseñamos que es aconsejable en la mayoría de las veces que el texto fuera ¿recuerdan? ¿Expositivo o no, Que profe? fueran extensos, del verso 1, por ejemplo, al verso 10, el verso 17, al verso 12, una porción extensa de las Sagradas Escrituras, para que las divisiones, las subdivisiones se extrajeran de allí. Y al momento de armar el bosquejo, no tomar textos para armar el bosquejo, tomar textos de otra porción de la Biblia, para evitar el problema de la descontextualización, sino limitarse a estructurar el sermón en base a esa porción de la Sagrada Escritura. A eso se le conoce como el sermón expositivo. Es un sermón expositivo, lo otro está bien también. Un versículo, un conjunto de versículos bíblicos, un párrafo, un capítulo completo de la Biblia también se puede. Bien, eso fue lo que estuvimos viendo entonces la semana anterior. Y ahora viene, de acuerdo a lo que ustedes estuvieron leyendo en su libro de texto, que viene después de elaborar o establecer el texto bíblico. El asunto. Perfecto, el asunto. ¿Qué es lo que es el asunto, mis hermanos? Lo que leyeron o lo que lograron comprender en su libro de texto, Manual de Predicación Evangélica. En este caso es el resumen de la porción bíblica que vamos a tomar, lo que más se repite o a dónde apunta el texto. ¿Y cómo se redacta? Estoy buscando en el mío. En la síntesis, En la síntesis del pasaje bíblico. ¿Y cómo se redacta esta? En una oración gramatical completa, en párrafo, ¿cómo se redacta? En una sola palabra. Excelente, en una sola palabra. Perfecto. Así se redacta entonces la... Muy bien, vamos a trabajar entonces con algo muy importante en la elaboración de sermones, que es el asunto. Muy bien, vamos a trabajar el asunto. Los que pueden activar sus cámaras, la pueden activar, hermanos, para yo ver si en el rostro de sus ojos están entendiendo o no. O quedaron colgados en lo que están comentando y si hay un signo de interrogación o no. Muy bien, y participe, active su micrófono, cualquier pregunta, hermano, no quede con ninguna duda. Estamos para ayudarle en la elaboración de sermones. Me pueden enviar sus sermones también de manera anticipada antes de ser evaluado, para ir trabajando a medida que nosotros vamos avanzando. La idea no es tanto la nota aquí, sino la idea es que usted asimile el procedimiento para la elaboración de sermones, que aprenda a elaborar sermones. Yo le voy a ayudar a elaborar sermones, a seguir cada uno de los pasos para la elaboración de sermones. Muy bien, trabajemos entonces con el asunto. ¿Qué es lo que es el asunto? El asunto es un término técnico que se utiliza en la homilética. Algunos libros de textos, como Harold Robinson, le denomina la idea sermonaria. Pero es más frecuente, más común encontrarlo en los libros de texto como asunto. Por eso escogí quedar en el libro de texto como asunto, porque es más frecuente la expresión y el término, más familiarizado también. De modo que usted cualquier libro que tome de homilética, cuando trabajen acerca del asunto, ya va a saber usted de qué está hablando el libro de texto, el asunto. Es aquello sobre el cual trata el pasaje bíblico, sobre el que tendrá su fundamento el mensaje. El asunto entonces se extrae del pasaje bíblico. Es la síntesis, el resumen, la esencia, la sustancia del pasaje bíblico. Es el pasaje bíblico resumido, sintetizado en una sola palabra nada más. Eso es el asunto. También es la idea central del sermón. Se extrae del pasaje bíblico. A ver, alguien me está llamando aquí.
¿Correcto, hermana Nicole? A su correo electrónico no le llegó entonces el link. A ver, le voy a enviar al WhatsApp. Hay una hermana que no puede ingresar acá, le voy a enviar el link a su WhatsApp. Espera un momento, mi hermano, por favor. Pausar grabación. Ahí está. Cada sermón debe tener un solo asunto. El sermón se caracteriza por la unidad. Tiene un propósito específico y tiene un solo asunto. No debe tener dos ni tres, un solo asunto. Y ese asunto se debe redactar en una sola palabra. Puede ir acompañado de un artículo, pero siempre va en una sola palabra. No pueden ser dos palabras, porque ya serían dos sermones distintos. Tiene que ser una sola palabra porque es un solo sermón. ¿Cómo descubrir el asunto? ¿Cómo determinarlo? Una de las formas para elaborar o para determinar el asunto es leer el pasaje bíblico en varias ocasiones. Esa es una de las formas para elaborar o extraer, determinar el asunto de un pasaje bíblico con el cual nosotros estamos trabajando. En ocasiones se presenta el problema que en un solo pasaje tiene un énfasis múltiple, doble, triple, cuádruple. En algunos pasajes puede que hable de la gracia, de la fe, del amor, de la misericordia, de la bondad, pero usted va a escoger uno de ellos, al cual el pasaje bíblico le da más énfasis. En este caso, el predicador debe elegir aquel asunto al cual el pasaje le otorga mayor énfasis, o sobresale, pero siempre debe escoger uno. El texto bíblico puede tener varios asuntos, pero usted solamente escoge uno. ¿Qué hacer tras determinar el asunto? Se debe reunir información relacionada con el asunto, ilustraciones, textos bíblicos, reflexiones personales acerca del asunto. Ejemplo de textos bíblicos con sus respectivos asuntos. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, verso del 1 al verso 18, el asunto que determinó el predicador es el desaliento. El asunto puede surgir del texto bíblico, es decir, la palabra puede ser extraído del pasaje bíblico. En otras ocasiones el asunto uno mismo lo determina, uno mismo lo elabora, o uno mismo lo forja, lo articula, pero que exprese claramente, que sea fiel al pasaje bíblico. Por ejemplo, puede ser un sermón doctrinal, la Trinidad. El término Trinidad propiamente tal no está en el pasaje bíblico, pero sin embargo expresa fielmente lo que se encuentra en el pasaje bíblico. Ahí el predicador elabora o emplea sus propias palabras para definir aquellos pasajes bíblicos. En otras ocasiones, el asunto se va a encontrar en el pasaje bíblico y usted va a pedirle prestada al versículo bíblico la palabra para forjar o desarrollar el asunto. Puede ir acompañado de un artículo como ustedes lo ven acá, en el primer libro de Reyes. En Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí pueden haber varios asuntos. Primero, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El asunto puede ser Dios porque está hablando acerca de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Bueno, está hablando ahora de su Hijo unigénito. Podría ser el asunto unigénito. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ya está hablando ahora de otro tema o de otro asunto que es la fe, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora está hablando acerca de la vida eterna. Son cuatro asuntos, cuatro temas o cuatro ideas que está manejando el evangelista Juan, en el capítulo 3, verso 16. Pero lo que más sobresale en ese pasaje bíblico es el amor, por eso que el amor es el asunto en ese pasaje, porque está en primer lugar, y todas las otras ideas, que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, están subordinadas a la manifestación y la expresión o la muestra del amor de Dios. Por eso que el asunto ahí en ese pasaje bíblico es el amor. El siguiente ejemplo, aquí vamos a hacer
En Romanos capítulo 5, verso 1 al 11. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la gracia, nos gloriamos en las tribulaciones y nos gloriamos también en la esperanza. Está hablando acerca de la justificación. Todas las otras ideas del cual está hablando el pasaje bíblico están subordinadas a la idea principal, que es la justificación. En ese pasaje, el asunto es la justificación. Todo lo que el predicador desarrolle más adelante y todo lo que diga el predicador está relacionado con esa idea, con el asunto. Mateo capítulo 25, verso 14 al 30. El asunto son los talentos, la parábola de los talentos. Hermano Pablo, Hermana Nicole. el asunto también puede ir cambiando a medida que uno al contexto que le dé, ¿o no? Por ejemplo, Porque por ejemplo en Romanos usted leía ese versículo que dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ese, ¿verdad? correcto, ¿sí? Y ahí le puso que el asunto era justificación. Correcto. Pero ¿qué pasa si uno le da como otro realce? Otro énfasis Sí, otro énfasis. a ese pasaje. A ver, voy a Sí. buscarlo acá en Romanos capítulo. Voy a estar leyendo aquí tengo la nueva versión internacional. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. ¿Qué enfoque le podríamos dar a ese pasaje bíblico, aparte de justificación? Por ejemplo, fe o paz con Dios. Muy bien, sí, se le puede dar, ese Esperanza énfasis. igual, ¿no, hermano? Y se puede desarrollar el sermón en base a la fe. ¿Cuáles son los resultados de la fe? Sí, por supuesto que sí. También se puede cambiar ahí el asunto por fe o por paz para con Dios. Sin embargo, siempre hay una idea que sobresale, ¿eh? Y una idea que está a la cabeza de las otras. Y todas las otras ideas están subordinadas a la idea principal. Y se determina leyendo varias veces el pasaje bíblico. Leyendo unas 5 o 6 veces ya usted va a lograr determinar cuál es el asunto. Y también leer en otras versiones bíblicas se puede determinar cuál es el asunto. Siempre en algún pasaje el autor tiene una idea principal que lo está desarrollando y la menciona. La idea puede estar diluida en todo el párrafo, o la idea puede estar también al comienzo del párrafo, y todas las otras están subordinadas a la idea principal, o confirman, desarrollan, ilustran la idea principal. Y pareciera que acá, como comienza justificados pues por medio de la fe, comienza a enlistar cuáles son los resultados de el estar justificado por medio de la fe. Por eso que el asunto ahí es la justificación. Pero en algunos casos sucede que hay varios asuntos. Por ejemplo, hay, como estamos viendo, la fe, la paz para con Dios, el sufrimiento también, la esperanza, la perseverancia, hay varios asuntos ahí. Pero el predicador debe considerar aquel asunto que el pasaje bíblico le da más énfasis. Eso es el desafío de los predicadores. Muy bien. El siguiente entonces ejemplo. El siguiente ejemplo. Juan capítulo 4, verso 21 al verso 24. Llegará el día en que Jesús le dice a las mujeres samaritanas, ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán a Dios, sino que a Dios se va a adorar en espíritu y en verdad, sin depender de un lugar geográfico para la adoración. Bueno, en esos 3 versos bíblicos se desarrolla el tema de la adoración. Se está hablando ahí de la adoración, por eso que el asunto es la adoración. Observe el asunto en una sola palabra.
y algunos tienen el artículo y otros no tienen el artículo. Pero siempre debe ser una sola palabra, puede ir acompañado de algún artículo. Santiago capítulo 1, verso 2 al 12, una porción extensa de la Sagrada Escritura. Si nosotros queremos resumir, sintetizar ese pasaje bíblico, lo vamos a resumir o sintetizar en este término, las pruebas. En eso es el asunto. Vamos a dar, alguien por favor que busque un pasaje bíblico, un solo pasaje bíblico. Voy a buscar la Reina Valera. Busque un versículo bíblico del Nuevo Testamento, cualquier versículo, hermano, por favor, y vamos a trabajar unos 4 o 5 ejemplos para entre todos determinar cuál es el asunto, por favor. Mientras tanto, busque usted uno, yo voy a ir a buscar la Biblia, tengo la Nueva Versión Internacional acá, pero voy a buscar la Reina. ¿Alguno tiene algún versículo bíblico a mano? Para que lo... Perfecto, hermana Nicole. En Mateo capítulo 11, versículo 25. Ya. Mateo 11, 25. ¿Lo leo? Por favor, hermana Nicole. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bien. ¿Cuál es el asunto, hermanos, de acuerdo a esa porción de la Sagrada Escritura? La revelación. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Alguien dijo revelación? ¿Quién más tiene otra opinión? Alabanza. Alabanza, muy bien. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿O confirmar las dos opiniones anteriores? Las cosas escondidas. Las cosas escondidas, bueno, la misma idea de la revelación, alabanza o cosas escondidas. ¿Quién puede confirmar o dar otro asunto, de acuerdo a ese pasaje bíblico? La palabra... ¿Cuál era el texto, profe? El texto es Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Revelación. ¿Revelación? ¿Quién dijo revelación, hermano Jaime? Sí, porque dice que él da a conocer algo que estaba escondido en los cielos, se lo reveló a los santos. Muy Es bien. una revelación. ¿Quién más tiene otra idea? El Padre. El Padre también, dijo la hermana. Gratitud. Diga, hermana Nicole. Gratitud. Muy bien. Voy a leer nuevamente el texto y lo recuerden que para determinar el asunto se debe leer varias veces, en varias versiones bíblicas, una y otra vez. Recuerde que el asunto es la idea principal, es la síntesis del pasaje bíblico. A veces el asunto está al comienzo o está diluido a través de todo el pasaje bíblico, a veces está al final del pasaje bíblico. Pero hay una idea principal que el autor la menciona, y todas las otras ideas están subordinadas a la idea principal, están desarrollando, están explicando la idea principal, están argumentando la idea principal, o están confirmando la idea principal, están dando a conocer la razón por la cual ha desarrollado la idea principal o ha mencionado la idea principal. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Bueno, estamos trabajando solamente con un versículo bíblico, ¿eh? De acuerdo a este versículo bíblico pareciera que hay un asunto, pero si nosotros seguimos analizando más adelante los versículos bíblicos... Puede ser el tiempo
en el cual habla Dios del Kairos, el tiempo de la revelación, el tiempo de Dios. No sé si está hablando del tiempo, el tiempo, el tiempo de qué Eh, tiempo, no estoy En los otros seguro. pasajes, profe, Sí, en los pasajes subsiguientes está hablando en este caso de la revelación misma de Jesucristo, cómo se está presentando al mundo. muy bien, perfecto. Bueno, como estamos trabajando con esa porción bíblica solamente, por eso nos estuvimos deteniendo cuál podría ser el asunto ahí, de acuerdo a ese versículo bíblico. Pero si seguimos más adelante, ¿qué más dice aquí? Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y al Padre conoce a algunos sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy bien. Y después llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, parece que está hablando, bueno, de acuerdo a ese pasaje bíblico, está, qué es lo que Dios ha revelado, o ha dado a conocer? Parece que el tema ahí es la revelación, pareciera, de acuerdo al otro pasaje bíblico. Pero si nos detenemos solamente en el verso 25, y sin considerar los otros versículos bíblicos, pareciera que el asunto ahí fuera la alabanza, porque todo lo que dice más adelante es la razón por la cual Cristo está alabando al Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, y después explica por qué le alaba. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esa es la razón por la cual Jesucristo está alabando al Padre. Y si seguimos leyendo más adelante, el otro versículo bíblico está hablando acerca de dar a conocer a Cristo, está dando a conocer los misterios de Dios, que es la salvación o la persona de Jesucristo. Ya, así se determina el asunto, leyendo varias veces, una y otra vez. ¿Qué más tiene otro versículo bíblico para analizar entre todos? Yo tengo uno. Perfecto, hermano Claudio, adelante. Aparece en 1 de Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es el asunto en ese pasaje bíblico? ¿De qué está hablando el pasaje bíblico? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el versículo? El versículo es 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está más claro el asunto, ¿eh? Está mucho más claro el asunto ahí. Enseñanza. Enseñanza, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más da otro asunto? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La fidelidad a la buena doctrina. La fidelidad o la buena doctrina, ahí tiene todo asunto, ¿eh? El asunto de una sola palabra. Ajá. ¿Quién más tiene otro asunto? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Enseñanza. ¿Alguien dijo, hermano Jaime? Enseñanza. Enseñanza, dice hermana Nicole, hermano Jaime. Buen ministro. Muy bien. Recuerde que tiene que ser una sola palabra. ¿Cuál puede ser? Ministerio. Ministro, Ministro. Está hablando acerca de cómo ser un buen ministro. Bueno, además aquí en mi Biblia aparece buen ministro de Jesucristo. En toda esa porción está hablando acerca de las cualidades de un ministro. Está hablando acerca de ministro. Bueno, ahí lo menciona.
Si esto enseña, será buen ministro, es Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has enseñado. ¿Cómo ser un buen ministro? Enseñar todo lo que el apóstol Pablo le enseñó. También el buen ministro está nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Hay mucho más claro ese pasaje bíblico. Está hablando acerca de un ministro es el asunto. Ya, otro versículo bíblico más para trabajar entre todos, para ver cómo se determina el asunto. Hebreos 11:14. Hebreos 11, perfecto, Hebreos 11, verso 14. Verso 14. Adelante, hermano Jeremías, ¿qué dice? Hebreos 11, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. 11. Hebreos capítulo, ¿cuánto? 12, 14. 12, 14. Ah, perfecto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay dos asuntos ahí, pero hay que definirse por uno. Ya lo captó de qué está hablando. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad. Muy bien, santidad, pareciera fuera esa. Estuvo sencillo el asunto en ese pasaje bíblico. Ya veamos dos más para quedar claro de cómo se determina el asunto, hermano. Dos versículos más. ¿Quién más tiene algún texto bíblico por ahí para analizar el asunto? ¿Alguien más? ¿Quién más Yo. tiene? Filemón, el Filemón. capítulo 1. Filemón. A ver. Verso 21. Ya. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Muy bien. ¿Cuál es el asunto en ese pasaje bíblico? Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Obediencia. Es más claro, es mucho más claro. Está claro. Aquí, los ejemplos que he mandado han sido solamente de un versículo bíblico, pero recuerde que no siempre vamos a trabajar con versículo bíblico, y frecuentemente, mayoritariamente, generalmente, y de acuerdo a la recomendación que le he dado, debe ser una porción extensa de la Sagrada Escritura. Y al leerlo una y otra vez, usted hace un resumen de qué está tratando este pasaje bíblico en una sola palabra, y ese es el asunto. Aquí realizamos un ejercicio muy breve, pero para que vea usted cómo se desarrolla. ¿Cuál era el de Filemón? El 21. 1:21. ¿Pero cuál era el asunto? ¿Usted lo tiene o no? ¿La Biblia ahí, ahora? ¿Hermano Nicole? No, porque no lo alcancé a buscar. Muy bien. Hermano Ru, por favor, si lo puede leer de nuevo. Amén. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Cuál es el asunto ahí, hermana Nicole? Es que para mí es como el reconocimiento, pero usted había dicho otro. La obediencia. Sí, la obediencia. Porque él escribió confiando en la obediencia del destinatario. Y él está seguro de que hará mucho más de lo que él está sugiriendo. Por eso se determinó la obediencia en ese pasaje bíblico. Yo tengo otro texto acá. Perfecto, ya, desarrollémoslo. Profesor. Trabajemos inmediatamente entonces. Romanos capítulo 8, 28. Romanos capítulo 8, 28. Romanos capítulo 8, 28. 28. Adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien. 3 versículos bíblicos. Ahí está más claro. Por los 3 versículos bíblicos se aclaró el asunto. En la primera parte ya estaba complejo determinar el asunto. Pero como leyó 2 versículos bíblicos más, ya
resalta a la vista el asunto? Porque el asunto a veces es una palabrita que se va repitiendo ahí. ¿Cuál es el asunto? Predestinación. Predestinación, ¿eh? Predestinación, claro, porque se va repitiendo varias veces el término predestinación ahí. A los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. A los que predestinó a esto también llamó. Muy bien. Trata de la predestinación. Solamente predestinación y el asunto ya está redactado. Bien, hemos trabajado entonces con cuáles son los primeros pasos para elaborar un sermón. Se debe establecer el objetivo general. Propósito general. Después. General. Propósito específico. Muy bien, propósito específico. Luego. Texto. El texto. Después. El asunto. El asunto. ¿Qué es lo que es el asunto? ¿Qué es el asunto? La idea central. La idea central. ¿Qué más? Es la semilla. La semilla del sermón. Muy bien. ¿Qué más? La esencia. La esencia del sermón. Excelente. La sustancia del sermón. El resumen del versículo bíblico. La síntesis del versículo bíblico. ¿Y cómo se redacta? ¿Cómo se redacta? ¿Una sola palabra? En una sola palabra. Excelente, muy bien, quedamos claros, quedó clarísimo, gracias al Señor. Gracias a Dios, estamos bien, vamos bien encaminados, mi hermano. Ahora, pero no hemos terminado en la elaboración del sermón, todavía vamos recién comenzando, falta todavía. Después del asunto viene el tema. Me ponga atención acá en el tema. El tema no es otra cosa que el asunto, más algunas palabras que usted le va a agregar. Eso es todo. Si usted en el tema toma el asunto y lo integra al tema y le agrega algunas palabras, ese tema está bien hecho o está bien elaborado. Si el asunto fue predestinación y su tema va a ser por gracia soy salvo, ¿qué problema hubo ahí con respecto a ese tema? No va acorde con el asunto. Muy bien. Si el asunto fue justificación, ¿cuál sería el tema? Que esté bien elaborado. ¿Cuál sería el tema? Si el asunto es justificación, el tema, recuerda que el tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. La doctrina de la justificación. Ah, pero eso es lo mismo. Justificación por medio de la fe. Justificación por medio de la fe, muy bien. Tiene que agregarle algunas palabras que diga más cosas, algo que diga algo más. La justificación por medio de la fe. Otro tema, a ver, de acuerdo a ese asunto, la justificación. ¿Qué dijimos? La doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación. Perfecto, muy bien. El tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. Si usted tiene el asunto y le agrega algunas palabras, ese tema está bien hecho, está bien elaborado. Y no se olvide esto, hermanos. El tema, ¿qué es lo que es el tema? Ahora vamos a definir un poco más el tema, qué es lo que es el tema. Es el aspecto concreto del asunto que se va a desarrollar en el transcurso del mensaje. Los pasajes bíblicos normalmente tienen un solo asunto, pero pueden extraerse varios temas. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20, hay varios temas ahí que se pueden desarrollar. El asunto siempre va a ser el mismo, Jesucristo. Pero los temas que se pueden desarrollar son Jesucristo la deidad, Cristo antes de la creación, Jesucristo cabeza de la iglesia, Jesucristo su obra salvadora, varios temas. ¿Qué va a hacer usted al momento, si el sermón se caracteriza por la unidad? Y en este texto bíblico usted tiene varios temas. ¿Qué va a hacer para predicar un solo sermón? Simplificarlo en una sola pregunta, en un solo tema. Escoger un solo tema, nada más. Y los otros temas que están ahí, dejarlo para otro sermón. Porque un sermón tiene un solo asunto y tiene un solo tema. Aunque el texto bíblico tenga varios temas, usted trabaja solo con uno, porque el sermón se caracteriza por la unidad. Excelente. Un sermón tiene un solo asunto
y el sermón tiene un solo tema, no se olvide nunca. Tiene un solo asunto y un solo tema. El mismo vocablo usado en el asunto debe aparecer en el tema, más algunas palabras que se le añaden. Eso es todo el tema. El asunto más algunas palabras que se le agregan. El asunto, acá en este ejemplo bíblico, es la prosperidad. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 25. El tema es camino a la prosperidad. Este tema está bien elaborado. ¿Por qué? Porque el asunto está integrado en el tema, más algunas palabras que se le agregan. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 4, el verso 16 al verso 17. El asunto es el Evangelio. El tema, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué el tema está bien elaborado acá? Porque el asunto se repite, más algunas palabras que se le agrega. Mi hermano. Sí, hermano Jaime. En un texto determinado se pueden dar dos asuntos, ¿no es cierto? Puede Correcto. ser predestinación y el amor. Dos asuntos. Yo tomo un asunto y un solo tema. Así es, correcto. Y el asunto que va a escoger va a ser aquel que el texto bíblico le dé más énfasis. Siempre va a haber un asunto que el texto le da más énfasis. Ese es el asunto principal. Y debe tener un solo tema. Pero sin desmerecer que uno igual podría tomar el otro tema, dejando de lado el más importante. Siempre. Siempre va, en cuanto al tema, por supuesto que sí. El asunto siempre se debe preferir la idea principal o el asunto que el texto bíblico le dé más énfasis. Pero los temas, siempre van a haber varios temas, y ahí usted escoge cualquiera de los temas y lo desarrolla, pero se limita a desarrollar o elaborar el tema. Y los otros temas que están en el texto bíblico lo deja para otro sermón. Ese es el procedimiento que se debe llevar a cabo. Las cualidades de un buen tema. ¿Cuáles son las cualidades de un buen tema? Que se desprenda del texto bíblico. Esa es la cualidad. Porque nuestro sermón es bíblico. El asunto debe extraerse de la Biblia, el tema debe estar relacionado con la Biblia, debe extraerse directamente de la Biblia. Se debe realizar una exégesis. ¿Qué es lo que es una exégesis, hermanos? Los que tomaron hermenéutica bíblica. Extraer. ¿Extraer qué cosa? ¿Extraer de la Biblia qué? Lo que el autor quiso plasmar. Sí. Puede que el tema esté dentro del mismo capítulo, del mismo libro, o del mismo autor en otros pasajes, en otros libros del mismo. Bueno, la exégesis, el tema de la exégesis es extraer del pasaje bíblico la idea original que el autor tenía en mente cuando lo transmitió a los destinatarios originales. Esa es la exégesis, tratar de extraer el sentido original del autor cuando lo escribió. Y nosotros no debemos realizar una eisegesis. ¿Qué es lo que es una eisegesis? Nosotros hablando. Texto. Nosotros ponemos nuestras propias ideas inventadas y ideas que son muy imaginativas, son de una imaginación extraordinaria. No debemos poner nuestras propias ideas en el pasaje bíblico. No, eso es. No estaríamos sirviendo la palabra de Dios. Estaríamos traicionando la palabra de Dios. No estaríamos trabajando haciendo un servicio para el Señor. Estaríamos, si no estamos seguros qué significa el pasaje bíblico, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a las personas, a los que están escuchando el mensaje. Por eso debemos asegurarnos de que el tema se desprenda del pasaje bíblico, del texto bíblico. No debemos realizar una eisegesis. Los que han tomado hermenéutica tienen mayor probabilidades de no cometer tantos errores al momento de predicar la palabra de Dios, porque ya más o menos saben
qué procedimientos se deben llevar a cabo para ser más preciso, más exacto al momento de interpretar un pasaje bíblico. El tema también debe ser trascendente, no debe ser un tema trivial, debe ser un tema trascendente. Como por ejemplo un tema trivial, ¿cuál podría ser un tema trivial? Elaborar un sermón en base al tema de la importancia del uso del bigote. Eso sería algo trivial, un sermón, elaborar un sermón acerca de la importancia del uso del bigote. Imagínese usted un sermón a hablar acerca de la importancia del asunto del bigote y publicarlo en unos afiches de la iglesia y con letras gigantes a todo color. Hoy vamos a predicar acerca del tema de la predicación de hoy, va a ser la importancia del uso del bigote. No tiene que ser temas triviales, sino que deben ser temas trascendentales. La iglesia no está para divertir, es el momento de la recreación, no es para divertir, debe ser un tema trascendental, como siempre lo ha sido en el mundo evangélico y el mundo cristiano, temas trascendentales, que trascienden al ser humano, al tiempo. Estamos hablando de satisfacer las necesidades más profundas del alma del ser humano, de transformar al ser humano a la imagen de Jesucristo. No es de conservar las almas dentro de la iglesia. No se está desarrollando con la predicación ministerio de conservación de los resultados. Lo que se está pretendiendo en la iglesia es transformar al oyente, convertirlo a la imagen de Jesús de Nazaret. Eso es. Que sea pertinente también. Debe ser un tema pertinente, relevante, que la gente entienda. Si hay un desastre natural, se va a predicar un sermón, un tema de la Biblia donde habla acerca de los desastres naturales, para que la Biblia sea pertinente. Pero la Biblia nos habla aquí, ahora, nosotros, en la circunstancia en la cual nosotros estamos pasando, de la pandemia, en fin, cualquier problema que exista, la Biblia habla a nuestras necesidades. La ventaja de tener un solo tema. La ventaja es que le va a dar al blanco. Usted se estableció un propósito específico. Si usted tiene un solo tema, va a dar al blanco, es decir, va a tratar de cumplir el propósito específico. Pero si usted tiene varios temas en la elaboración de un sermón, va a disparar con una escopeta con muchos perdigones. Algún perdigón le irá a dar algún ala, algún pato que está volando, pero no va a tener los mismos resultados que disparar con una sola bala. Con un fusil, por ejemplo, le va a dar al blanco. Esa es la finalidad de tener un solo tema. La guía para la elección de un tema. ¿Cuáles son? Vamos a ver de inmediato cuáles son las guías para determinar el tema. Tenga presente los temas de los mensajes predicados anteriormente, cuáles son los temas que se han desarrollado en las predicaciones anteriores. Debe ser uno que sea entendido por el predicador, porque si el predicador no entiende el tema, ¿qué pasaría si el predicador no entiende el tema que está predicando? Y lo predica, y se atreve y tiene la osadía y el atrevimiento de predicar un tema que no entiende. ¿Qué ocurriría con la congregación, mis hermanos? Se turba. También la misma confusión van a quedar los hermanos. Si no entiende de qué habló, no entiende el tema, tampoco lo van a entender los hermanos. Tiene que ser entendido. El predicador tiene que conocer muy bien el tema. Uno que la gente pueda comprender también. Porque el propósito del sermón, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad del sermón? Persuadir. Excelente. Persuadir. Si no entendemos de qué vamos a persuadir, debemos comprender muy bien cuál es nuestro tema para poder persuadir. Relacionado con la debida consideración de la grandeza del Evangelio, predicar verdades fundamentales de la fe cristiana. Fundamentales. Debe también el tema relacionarse con la propia experiencia del predicador, del perdón, por ejemplo. Tú puedes experimentar el perdón de Dios. Una proposición ahí. El predicador lo va a predicar, va a ser mucho más eficaz, porque ha experimentado el poder de Dios.
Porque los ojos comunican, los gestos comunican, los músculos de la cara comunican, las manos, el cuerpo, los movimientos del cuerpo, los gestos, las cejas, si se enrosca o no se enrosca la frente, el tono de la voz, si habla fuerte, rápido, pasivo, neutro, todo eso comunica. El predicador comunica si está perdonado por Dios o no cuando está predicando. Debe tener la experiencia del predicador. Amar a los enemigos. Él también debe haber experimentado, saber qué significa el amor a los enemigos. Adaptarse al tiempo, al lugar y también a la ocasión. Esas son las guías para la elección de un buen tema. Recuerde que el tema se extrae de la Biblia. Debe ser pertinente, debe ser relevante, debe ser trascendental, satisfaga las necesidades profundas del ser humano. Bueno, esta tarea ustedes la elaboraron en su tarea, tenían que hacer una tarea mucho más que hasta el tema, tenían que seguir desarrollando más adelante. Perfecto. Ya hemos visto esta parte. Vamos a seguir avanzando lentamente con la proposición. La proposición. ¿Qué es lo que es la proposición, mis hermanos? Los que leyeron el libro de texto. Muy importante que a medida que vamos avanzando, ustedes vayan leyendo su libro de texto, su manual de predicación evangélica. El manual, le aconsejo que lo impriman, lo anillen y lo lean frecuentemente. Y ese manual va a estar con ustedes permanentemente. Y ustedes lo van a dejar después que lleven unos 150 sermones en el cuerpo, hasta que asimilen la estructura de un sermón, y después ya van a prescindir del libro de texto, pero mientras tanto ustedes necesitan recurrir al libro una y otra vez, para ir afinando su detalle en la elaboración de un sermón. ¿Qué es lo que es la proposición? Es una declaración, una afirmación, una tesis. Perfecto. Una declaración, es una afirmación, es una tesis. Esa es la proposición. Aquí vamos a ir avanzando rápido esto aquí. No, aquí lo voy a avanzar rápido aquí. La proposición es el elemento más importante en el arreglo estructural del sermón. El asunto es la semilla. Y la proposición es el tronco. Las raíces y el tronco, donde se va a fundamentar su sermón. La proposición, el asunto es como la primera piedra que se estableció para la edificación de una casa. Y la proposición es como los cimientos, la base. Los que son maestros, cimientos se le llama, ¿cierto? La base, los fundamentos de una construcción. Son como los fundamentos, la base de una construcción. Todo lo que se construya posteriormente está basado, fundamentado sobre la proposición. Por eso que la proposición usted debe elaborarla, pero con precisión, con cuidado, con atención. Mientras más breve posible sea la proposición, mucho mejor. No tiene que explayarse tanto, no tiene que emplear muchas palabras, elaborarla ampliamente, sino bien reducida, todo bien reducido. El asunto bien reducido, el tema bien reducido, la proposición bien reducida, las divisiones bien reducidas para que logremos cumplir nuestro propósito, que es la persuasión, y también nos ayuda a nosotros a memorizar, a no olvidar nuestra estructura, y también les facilita que los hermanos entiendan de qué está trabajando o de qué está tratando el sermón. Pero es muy importante la proposición. De acuerdo como usted la redacte, se va
a estructurar su sermón. Es muy importante esta parte. Bueno, todos los otros elementos son importantes, pero aquí ahora usted va a comenzar a edificar, a construir, a levantar la casa. Es el tronco, recuerda, el tronco que sustenta todo el sermón. Es muy, muy, muy importante esta parte de un sermón. Del mismo modo que los ensayos se fundamentan y se basan en una tesis, acá nosotros vamos a trabajar con la proposición, que es lo mismo en otras palabras, pero nosotros el término que vamos a utilizar técnico va a ser proposición, el término proposición. Indica el curso a seguir. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ya está. Necesita ser formulada con exactitud rigurosa, debe ser bien clara, sencilla. Esta parte ya lo mencioné, clara y sencilla. Clara, clara y sencilla. Es fundamental que abarque todo el pensamiento del sermón, provee estabilidad a la estructura, dicta la unidad de pensamiento del sermón, debe llevar la verdad principal del texto, la proposición envuelve el bosquejo del sermón. Ya vamos a ver los tipos de proposiciones, esta parte es importantísima. Los tipos de proposiciones. Hay varias proposiciones. Una de estas proposiciones es la proposición de deber. Es muy fácil elaborarla. Recuerde que hay una afirmación, es una declaración, es una tesis, una propuesta, es un reto a la congregación. Usted intenta con esta declaración tratar de persuadir al oyente. Acá en la proposición de deberes, cada creyente debe trabajar sus talentos. Puede hacerse más personal esto, más directo. Porque es medio impersonal esta proposición. Cada creyente debe trabajar sus talentos. Vamos a hacerlo más personal. Tú debes trabajar tus talentos. Ya es más personal ahora, más directo. Es una proposición de deber, porque está incluido el verbo deber. La proposición es una oración gramatical completa. Los errores frecuentes que cometen los hermanos que están comenzando a trabajar y aprender en la homilética es que en la proposición no la elaboran como oración gramatical completa, sino como frase. Por ejemplo, ¿cómo lo he visto yo? Siguiendo el mismo ejemplo aquí. El trabajo de los creyentes, pues, el trabajo de los creyentes. Y una frase. Y la proposición siempre debe ser una oración gramatical completa. Para que sea una oración gramatical completa debe tener sujeto, el verbo y el predicado. Debe tener sujeto, verbo y predicado para que sea una oración gramatical completa. No puede ser frase, título. Tiene que ser una oración gramatical completa. ¿Alguien dijo algo, no? Sujeto, verbo, ¿y qué otra palabra? Sujeto, verbo y el predicado o el complemento. Tiene que tener un verbo para que sea una oración gramatical completa. Ya. Acá es... ¿Sí? Quedaría como una frase diciendo cada creyente tiene que trabajar sus talentos, una cosa no. así. Ahí está una oración gramatical completa igual porque tiene un verbo ahí. Sí, tiene. Trabajar. Sí. Bien, esa es una proposición de deber. Tú debes trabajar tus talentos. Tú debes leer la Biblia. Tú debes arrepentirte de tus pecados. Ya. El hermano Jeremías, un ejemplo de una proposición de deber.
A ver. A ver, no sé, no se me ocurre. ¿La oración puede ser? Ya, redáctela, redáctela. A ver, cada creyente debe orar todos los días por hacer eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, no responda, no responda no indique la razón, porque la razón van a ser las oraciones, las divisiones principales. Tú debes orar, muy bien, o nosotros debemos orar. Cada creyente debe orar, muy bien. Usted elaboró una proposición de deber. Hermana Nicole, una proposición de deber, por favor. ¿Yo? Correcto, hermana Nicole, una proposición de deber. No matarás. Hay un problema con esa proposición, no matarás. ¿Por qué hay un problema con esa proposición, no matarás? ¿Falta verbo? Bueno, también está el verbo ahí, no matarás. No matarás, matar. Pero no es una proposición de deber. No debemos. Entonces, llevar el evangelio a todo el mundo. A ver, otra vez, por favor. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. No, ahí hay un problema también con esa proposición. Predicar el evangelio ya no es una oración gramatical completa, hay una frase ahí, predicar el evangelio. Y falta también lo otro, que tiene que estar incluido el verbo deber. ¿Quién más? Mi pastor Marco, por favor. Una proposición de deber. A ver, los cristianos no debemos dejar de congregarnos. Perfecto. Los cristianos no debemos dejar de congregarnos. Excelente, muy bien. Hermano Jaime, una proposición de deber. Los cristianos debemos honrar a Dios. Excelente, los cristianos debemos honrar a Dios. Muy bien, ¿quién más está por acá? Aquí estoy buscando. Hermana Ruth Riquelme, una proposición de deber, por favor. Cada día debo trabajar mis talentos. Cada día debo trabajar mis talentos. Muy bien. Un ejemplo más, hermana Danay, de una proposición de deber. Los creyentes deben servir a Dios con sinceridad. Excelente, los creyentes deben servir a Dios con sinceridad. Excelente. Mientras más breve la proposición, mucho mejor. Mientras más breve, mucho mejor. Excelente. Felicitaciones por lo que realizaron una proposición de deber, pero no es la única proposición. También está la proposición de poder. Acá es una proposición de poder porque está el verbo poder. Por eso es una proposición de poder. Se le llama proposición de poder, porque está el verbo poder. Tú puedes vencer el desaliento. Tú puedes predicar el evangelio. Tú puedes ofrendar para las misiones. Tú puedes ser salvo. Son ejemplos de proposición de poder. Ahora, voy a preguntarle a ustedes, hermana Belén, un ejemplo de una proposición de poder. A ver, el creyente ay, no se me ocurre, a ver. A ver, la hermana que está al lado, aquí la tengo. Después le pregunto nuevamente a la hermana Belén mientras la redacta. Hermana Nicole, un ejemplo de una proposición de poder. ¿El creyente puede levantarse? El creyente puede levantarse. Muy bien. Y la otra hermana Nicole, la hermana Nicole Rojas. ¿El creyente puede vencer las pruebas? Excelente, el creyente puede vencer las pruebas. Excelente.
Muy bien, ¿quién más tengo por acá? Hermano Christopher, un ejemplo de una proposición de poder. ¿Tú puedes ser perdonado de tus pecados? Tú puedes ser perdonado de tus pecados, excelente. Eso es lo primero que se menciona cuando comienza a ya elaborar y a irse a la parte o desarrollar las divisiones principales del sermón. Es muy importante. Y ahora sí las van a ver. Tú puedes vencer la tentación. Tú puedes vencer la tentación, excelente. Felicitaciones, ustedes han elaborado una proposición de poder. ¿Y de valor? ¿Sí, hermano Jaime? ¿El creyente puede ser justificado? El creyente puede ser justificado. Muy bien, es una proposición de poder. Ahora vamos a ver el ejemplo de una proposición de valor. Jesucristo vale más que cualquier otro personaje de la historia. Es más difícil encontrar más ejemplos de esto. La Biblia vale más que cualquier otro libro. Ya, y quedamos por ahí, no se me ocurre más ejemplos. No le voy a pedir a usted porque es más difícil esta de valor. Pero debe estar ahí el verbo valor o valer. La otra más sencilla y es la más abundante, la más que se repite en todos los sermones, es declarativa. Es una declaración de una verdad que el predicador espera que sea aceptado de parte de la congregación. Por ejemplo, la iglesia será arrebatada ante la gran tribulación. Todo lo que usted luego predica confirma la proposición, que la iglesia será arrebatada ante la gran tribulación. La introducción, la división, la aplicación, la exhortación, la conclusión está relacionada con la proposición, que la iglesia no será arrebatada ante. Esa es una proposición declarativa, es una declaración de una verdad que el predicador espera que sea aceptado de parte de la congregación, que dé su asentimiento y tenga alguna reacción frente a lo que se está predicando. La salvación es solo por fe. Es una declaración de una verdad. La salvación es solo por fe. Espera que el predicador sea aceptado. Muy bien. Me espera un momento, hermano, vuelvo a seguir. Muy bien. Vimos la declarativa. Hermano Jeremías, una proposición declarativa, por favor. Una proposición declarativa. Es una verdad, una afirmación, una declaración que espere que la iglesia lo acepte. ¿Tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo? Puede ser. ¿Qué tipo de proposición es esa, mis hermanos? Tú puedes ser bautizado con el Espíritu Santo. El poder. Exacto. Poder. Está ahí el verbo poder. Muy bien. No tiene que estar el verbo poder. Ah, ya. Hermano Jaime. Sí. El creyente es declarado justo. El creyente es declarado justo. El creyente es declarado justo. Perfecto. Muy bien, es declarativa. Muy bien. Pastor Eduardo, por favor, una proposición declarativa. Quiero aquí decir algo, no sé si estáis bien, pero ¿sí? los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, esa es una proposición declarativa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después tiene que desarrollar todo su sermón, todo lo que usted diga, debe confirmar, desarrollar, explicar esa proposición. Los creyentes en Cristo resucitarán primero. Esa es una proposición declarativa. Excelente. ¿Quién más tengo por acá? Voy a ver.
¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hermana Ruth Guajardo, por favor. Ya. Si te arrepientes, Dios perdonará tus pecados. Si te arrepientes, Dios Dios perdonará tus perdonará tus pecados. pecados. Muy bien, es declarativa. Si te arrepientes, Dios perdonará tus pecados. Recuerde que mientras más reducido sea la proposición, mucho mejor. Si te arrepientes, Dios perdonará tus pecados. Dios te perdonará. Mientras más reducido la proposición, mucho mejor. ¿Quién más? ¿Algún voluntario más? Dos ejemplos más de una proposición declarativa. ¿Sí, hermana Nicole? Por ejemplo, Cristo viene. Cristo viene. Excelente. Muy bien. Bien reducida. Jesucristo es el Hijo de Dios. Oh, gloria a Dios. Muy bien. Jesucristo es el Hijo de Dios. Me gustó cómo salió eso. Me estremeció. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino, gloria, me gustan los sermones evangelísticos, hermano, disfruto mucho los sermones evangelísticos, me estremece, cuando yo lo escucho en la calle me pongo a llorar de pura emoción, cuando están predicando de Jesucristo, me da la impresión que me estoy convirtiendo recién cuando escucho un sermón evangelístico. Son muy, muy, muy hermosos. Ya, exhortativa, interrogativa. La proposición interrogativa es solamente una pregunta, nada más. Pero recuerde que esta pregunta va a ser respondida en el sermón. Usted hace una pregunta y usted responde en todo su sermón. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por medio de la fe? Un ejemplo de una proposición interrogativa. ¿Cuáles son los resultados de la fe? ¿Qué es la fe? Otra proposición interrogativa. ¿Qué más? ¿Cuándo vendrá Jesucristo? ¿Cuáles serán las señales de la segunda venida de Jesucristo? Son otros ejemplos de una proposición interrogativa. Ahora, hermano Christopher, un ejemplo de una proposición interrogativa, por favor. ¿Eres un hijo o hija de Dios? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Oh, muy bien. Muy bien. ¿Eres o no una hija e hija de Dios? ¿O hijo de Dios? Hermano Claudio, otro ejemplo de una proposición interrogativa. ¿Cómo hacer tesoros en el cielo? Oh, muy bien. ¿Cómo hacer tesoros? Excelentes sermones. Muy bien. Hermana Danay. ¿Cuáles son los 3 tiempos de la santificación? ¿Cuáles son los 3 tiempos de la santificación? Excelente. Hermana Ruth Guajardo. No tengo nada por el momento. Hermano Robinson. ¿Quiénes componen la Trinidad? Oh, ¿quiénes componen la Trinidad? Excelente. ¿Qué sermones están produciendo La ustedes, Trinidad hermano? es bíblica. La Trinidad es bíblica. Wow, me estoy gozando solo, dijo el Boris Moyano con esta elaboración de sermones. Me imagino ya la elaboración de esos sermones. Me gustaría ir a su iglesia a escuchar esos sermones, hermano, cuando estén desarrollados. Hermana Belén. ¿Dónde pasarás la eternidad? Que me dio miedo eso. ¿Dónde pasarás la eternidad? Excelente. Señor doctor Marcos. ¿Cómo puedes ser perdonado de tus pecados? ¿Cómo puedes ser perdonado de tus pecados? Qué hermosos sermones, hermano. Qué maravillosos sermones. Excelente. Ya, esos son... ¿Por gracia o por las obras? ¿Somos salvos por gracia o por las obras? Excelente. Muy buenos sermones. Excelente. La última proposición. Esta proposición es de exhortación. Es una exhortación, un reto que se le plantea a las personas. Prepárate. Prepárate, le dice a la congregación. Esto es lo que le dice a la audiencia. Prepárate, porque Cristo viene pronto. Esa es una proposición exhortativa. Arrepiéntete de tus pecados. Es una proposición exhortativa. Vuélvete a Jesús de Nazaret. Una proposición exhortativa. Responde al llamado de Dios. Le está
exhortando a la congregación a hacer algo, a responder al llamado de Dios. Ya. El hermano Christopher, un ejemplo de una proposición exhortativa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué sermonazo estoy escuchando, ¿ah? Qué más bíblico. Bueno, los sermones son bíblicos. Hermano Jeremías. Hermano Pablo. ¿Sí? Pero es que yo tenía una pregunta con esto de la exhortativa. ¿Ya? Porque ahí donde dice prepárate porque Cristo viene, pero esa parte porque Cristo viene no es declarativa. Pero es exhortativa porque le está diciendo que se prepare, prepárate. Le está exhortando a prepararse. Por eso que es exhortativa. Le está invitando, le está llamando, le está retando, le está exhortando que se prepare, porque Cristo viene pronto. Perfecto. Ahora usted plantea una proposición exhortativa. A ver. Arrepiéntete pues, y lava tus pecados en la sangre de Cristo. Arrepiéntete. Muy bien, arrepiéntete. Lava tus pecados en la sangre. Excelente, muy bien. Hermana Ruth Riquelme. Hermana Ruth Riquelme. Arrepentíos y convertíos. La semana evangelística, ¿eh? Arrepentidos y convertidos. Eso yo escuchaba en la mañana, el día domingo en la mañana, como a las 9 de la mañana más o menos, yo me despertaba con ese sermón. En las montañas, los montes, no sé dónde está predicando el hermano. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y así me levantaba con una alegría. Y así el día domingo, todo el día, a las 9 de la mañana ya nos estaban predicando, y después la iglesia que estaba al lado de mi casa salían a predicar, y después nosotros salíamos a las 3 predicando, y nos juntábamos 2 iglesias a veces, en los desfiles, en la predicación de la calle. Se predicaba cualquier cantidad para el verano, ahí salen todas las iglesias. Bien, ¿qué más? ¿Dónde digamos nosotros? Hermana Nicole, por favor. Una proposición exhortativa. Sigue la paz y la santidad. Sigue la paz y la santidad. Muy bien, le está invitando, le está exhortando a seguir la paz y la santidad. Excelente. Sigamos, ¿qué más? Bueno, ustedes ya mencionaron varios ejemplos de proposición, y ustedes lo leyeron en su libro de texto ya, ¿eh? La interrogante sermonaria. Hermano. Sí, hermano Claudio. Yo tenía una consulta. ¿Sí? Resulta que en la proposición interrogativa yo siempre tiendo a las otras proposiciones, como que me cuestan, siempre tiendo a hacer esta. La interrogativa. Porque la encuentro como más fácil. La más fácil para mí. Ok. Y me cuestan las otras. La única manera de lograr dominar las otras es trabajándolas y planteándole una pregunta, planteándole una interrogante sermonaria. Así ya lo puedes solucionar. Por ejemplo, arrepiéntete de tus pecados. Una proposición exhortativa. ¿Por qué debes arrepentirte de tus pecados? Y ya está solucionado el problema. Ahí ya le va a resultar fácil elaborar el sermón. Claro, es que para mí es más fácil porque después no tengo que hacer la interrogante de sermonario. Ok, bueno. También se puede, sí, está bien. Lo ideal es que varíe en cuanto a la elaboración de los sermones. Es muy importante del variar constantemente los sermones. No siempre predicarlo del mismo modo para evitar la monotonía. Y la interrogante sermonaria. ¿Qué es lo que es la interrogante sermonaria? Es solamente una pregunta de estas que se le plantea a la proposición. No se olvide de esto. El asunto está en el tema. Y el tema integralmente
casi textual, porque usted tiene que, obviamente, tiene que reelaborarlo y conjugarlo. El tema debe estar en la proposición. Y a la proposición completa, usted le plantea una de estas 7 preguntas. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Arrepiente de tus pecados. ¿Qué significa arrepentirse? ¿Por qué debo arrepentirme? ¿Cuándo debo arrepentirme de mis pecados? ¿Cómo debo arrepentirme de mis pecados? A esa proposición, arrepiéntete de tus pecados, usted le pregunta, le hace una pregunta. Y eso es la interrogante sermonaria. La interrogante sermonaria es la proposición más una pregunta, nada más. No hay que cambiar o hacer otra oración, otro sermón, porque si hace otra oración, es otro sermón. Es muy sencillo esto. A la proposición le plantea una interrogante sermonaria. ¿Cuál era la otra proposición que me habían planteado? Se me olvidó, la salvación. La salvación es por fe. La salvación es solo por fe. ¿Qué es la salvación? ¿Por qué la salvación es solo por fe? ¿Cómo puedo saber que la salvación es solo por fe? Son algunas preguntas que le puedo plantear a esa proposición. A la proposición usted le va a plantear una de estas 7 preguntas, pero tiene que escogerla muy bien porque de acuerdo a cómo le plantee la pregunta, usted va a elaborar las divisiones principales. ¿Se entendió bien la interrogante sermonaria, verdad? ¿No quedó alguna duda con respecto a la interrogante sermonaria? Si usted a la proposición le plantea una pregunta, una sola pregunta, y esto es muy importante, una sola pregunta, porque el sermón tiene un solo tema, un solo asunto, una sola proposición, una sola interrogante sermonaria. No pueden ser 2, ni 3, ni 4. Una sola pregunta, nada más que una sola, porque el sermón se caracteriza por la unidad. Y a usted la proposición le hace una de las 7 preguntas, una sola. ¿Puede dar un ejemplo, profesor? Por supuesto. Un ejemplo, por favor. Sí, claro. Acá, por ejemplo, el tema, el asunto es el Evangelio. El tema es, no me avergüenzo del Evangelio. Espera un momento, a ver. La proposición es, el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Observe, el asunto está incorporado en el tema, Evangelio. El tema, ¿qué es lo que es? El asunto más algunas palabras que usted le agrega. No me avergüenzo del Evangelio. La proposición, ¿qué es lo que es? La proposición también es el tema más otras palabras que le agrega. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. ¿Y qué es lo que es la interrogante sermonaria? La interrogante sermonaria no es otra cosa que la proposición más una pregunta que le plantea. ¿Por qué el creyente no debe avergonzarse del Evangelio? Sencillísimo. Es como una bola de nieve cuando se va precipitando hacia abajo. Va tomando, va arrastrando, va incorporando nuevos elementos y va creciendo a medida que va avanzando hacia abajo. Se va precipitando hacia los valles, hacia el precipicio, hacia el acantilado. Así se elabora un sermón. Otro ejemplo. El asunto acá es creyente. El asunto debe estar incorporado en el tema. Más porque el tema, ¿qué es lo que es? El asunto más algunas palabras que se le agrega. Las acciones del creyente. Y la proposición, ¿qué es lo que es? No es otra cosa, sino el tema más algunas palabras que se le va a agregar.
consideraremos las 3 acciones fundamentales del creyente. Se le agregaron más palabras, ¿ves? Para elaborar la proposición. ¿Qué tipo de proposición es esta? Consideremos las 3 acciones fundamentales del creyente. ¿Qué tipo de proposición es? Declarativa. Declarativa, excelente. Y a la proposición, para armar la interrogante sermonaria, ¿qué va a hacer usted? Le va a plantear una pregunta. ¿Cuáles son las 3 acciones fundamentales del creyente? Y usted no va a tener problema en elaborar un sermón coherente, progresivo, que esté cohesionado, que se caracterice por la unidad. La pregunta que despierta la interrogante sermonaria deberá ser claramente respondida por el texto bíblico como objeto de la predicación. Cuando usted hace la pregunta, las respuestas a esa pregunta corresponden a las divisiones principales. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase correspondiente al día, de hoy día. Nos volvemos entonces a ver, mis estimados hermanos, a las 9 en punto, a las 21 horas, nuevamente, con la ayuda del Señor. Cualquier pregunta que tengan de esta clase que estuvimos viendo ahora, reflexiónela, piénsela y me la plantea a las 9 en punto. Espero que todos vuelvan a las 9 en punto, porque esta parte es muy importante. Con una clase que se pierda, no van a entender dónde están ubicados en la siguiente clase. Van a estar muy perdidos. Un hermano decía, están más perdidos que Judas, decía un predicador de una radio. Mi hermano, nos vemos a las 9. Bendiciones. Bendiciones.